serán muchas reuniones, porque es uno de los mensajes y las enseñanzas más gloriosas que Jesús emitió. Dentro de esa enseñanza maravillosa que Jesús desarrolló en el comúnmente conocido Sermón del Monte, Jesús dejó plasmada una serie de enseñanzas que nos van a bendecir de modo tal que nos hace indestructibles, no intocables, indestructibles. Y de eso quiero comenzar a hablar. Que en Cristo, cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, lo que está diciendo es que cuando nosotros logramos no solamente oír lo que Él enseña, sino aplicar lo que Él nos dice, nos transformamos en seres indestructibles. Que eso no es sinónimo de intocables. Claramente que vamos a atravesar momentos difíciles, seremos atacados en no pocas oportunidades, atravesaremos pruebas, como hemos venido hablando en los últimos servicios, nos tocará atravesar valles de sombra y de muerte, nos tocará también sobreponernos a golpes difíciles, pero lo más importante es que Jesús nos brinda la posibilidad, los principios, la enseñanza para que nos transformemos en seres indestructibles, porque ni aún la muerte nos puede destruir, porque lo que el mundo le llama muerte, la Biblia le dice: esto corruptible se viste de incorruptible, esto mortal se viste de inmortalidad, porque ni aún la muerte tiene victoria sobre aquellos que obedecen, creen a la palabra gloriosa y eterna de Jesucristo. Amén. Y quiero comenzar con lo que Jesús asegura en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Algunos quizás lo han leído en múltiples ocasiones, quizás alguien más en este lugar o tal vez en el internet lo lee por primera vez, pero son palabras muy fuertes las que Jesús nos dice aquí. Y dice así: cualquiera, toca a tu vecino y decirle cualquiera. Esto no es para algunos, esto es para cualquiera. Pues que me oye estas palabras, subraya esa palabra, a ver, que me oye estas palabras, pero note lo que sigue a continuación, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Note ustedes que lo que está diciendo es: Jesús, el que oye y obedece lo que yo le acabo de enseñar, es una persona que es prudente, que con la enseñanza que yo le acabo de dar va a construir una casa sobre la roca, y no dice que esa casa no va a sufrir ningún tipo de tempestad por causa de haber obedecido lo que él ha enseñado. No, esa casa no es intocable. Lo que Jesús está diciendo es: esa casa es indestructible. Van a venir los vientos, van a dar con ímpetu, pero la casa no va a caer. Pero no va a caer no porque la fortaleza está en el material de la casa, sino en el fundamento en el cual la casa se edificó. Y dice así: y no cayó, y da el por qué. Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, como por lo general suele pasar en no pocos templos alrededor del mundo, personas que se acercan a un edificio, escuchan la palabra, pero pues piensan que por hacer un acto de presencia en un lugar donde se está hablando la palabra del Señor, ya están revestidos de protección de Dios, por el simple hecho de haber estado en un lugar donde se habló de Dios, donde tal vez cerraron los ojos por un momento o cantaron alguna canción. Al fin y al cabo, pues
la bendición de haber estado en un lugar donde se adora a Dios y se escucha la palabra de Dios no es el acto físico de haber estado, sino el deseo de poner por obra lo que Jesús me enseñó mientras Él hablaba. ¿Se entiende? Entonces acá el Señor lo deja claramente evidenciado y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, es decir, esa persona que ya oyó hablar los principios que Jesús enseña para ser hombres y mujeres indestructibles, y dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Noten ustedes, no dice el Señor, le compararé a un hombre ignorante. ¿Por qué no dice que es ignorante? Porque ya escuchó. Porque el problema en ese caso, cuando uno escucha la palabra de Dios y no la obedece, no es ignorancia, es insensatez. Y en un caso mucho más profundo es rebelión. En este caso Jesús dice, la ignorancia es producto de no querer escuchar, pero la insensatez es producto de no querer obedecer lo que acabo de escuchar. Y dice así Jesús: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, uno se puede preguntar y decir, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, el que oye estas palabras y las hace, o el que oye estas palabras y no las hace? ¿A qué palabras Jesús estaba haciendo alusión? A lo que venía hablando. Esta es la conclusión del Sermón del Monte. Jesús se toma varios minutos, no sé cuánto tiempo en realidad, pero ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Es una predicación que dura 3 capítulos de nuestra Biblia actual. Y Jesús comienza a dar una serie de enseñanzas que le da como conclusión a lo que acaba de decir es, bueno muchachos, les acabo de dar todos los principios que harán que su vida sea indestructible, que por más que vengan vientos, tempestades, lluvias y den con ímpetu contra sus casas, su hogar, su casa, su vida. Cuando la Biblia habla de casa, habla de hogar, pero también cuando habla de casa, habla de nuestra construcción espiritual. Su casa no va a caer, pero no porque ustedes son un material selectivo y glorioso humanamente hablando, sino porque tienen un fundamento eterno, tienen la roca eterna como fundamento, y lo que hace que la casa no caiga no es el material de la casa, sino la roca en el cual se ha fundamentado ese material. Es por eso que la Biblia dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre sensato, una persona que entiende que la única manera de no acabar arruinados en este mundo es fundamentando nuestra vida en las enseñanzas eternas y gloriosas de nuestro Rey de Gloria. Damas y caballeros, aquí no hay quien se salve en este mundo. Todos dirigimos nuestra vida de acuerdo a la filosofía de vida que nosotros decidimos adoptar. Aquí nadie es del todo individual. Nosotros adquirimos la construcción de nuestro comportamiento de acuerdo a lo que nosotros decidimos, al libro al cual nosotros decidimos alinearnos. ¿Sí o no? A la ideología que cautive nuestros pensamientos. Entonces hay un pensamiento
que estoy seguro que de ahí tal vez se puede desprender un libro o quizás una serie que dice así: en Cristo no somos intocables, sino indestructibles. Entonces, para entender lo que Jesús ha venido hablando, para que nosotros podamos estar en el mismo lugar donde se encontraban aquella multitud escuchando a Jesús, y para que podamos tener referencia a lo que Jesús estaba dejándonos saber cuando dijo: estas palabras os he hablado. A ver, ¿qué Jesús estaba diciendo? ¿A qué se refería? Bueno, vamos a ver toda la enseñanza de Jesús. Allí vamos a encontrar entre 25 a 30 principios que Jesús nos deja plasmado en esa enseñanza. Y vamos a ver rápidamente en el capítulo 5 de el libro de Mateo. Jesús comienza su sermón de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. A ver cómo comienza Jesús aquella maravillosa enseñanza en aquel monte. Y Jesús comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, a ver, por favor, no quiero abarcar toda la enseñanza de Jesús de una manera superficial. Por eso les dije, no sé cuánto tiempo me vaya a tomar compartir con ustedes cada uno de los principios que Jesús enseñó. Pero claramente cuando Jesús menciona el primer principio, la introducción a lo que Jesús va a enseñar, que tiene como conclusión un fundamento glorioso que hace que nuestra vida sea indestructible a pesar de que nos toque sufrir vientos contrarios y tempestades que dan con ímpetu contra nuestra vida, nunca vamos a experimentar una caída desastrosa de modo tal que nuestra vida termina arruinada. Y no es casualidad que Jesús comience este sermón con algo sumamente importante, porque Jesús podría haberlo comenzado con otro de los tantos principios que Él enseña dentro de este sermón. Sin embargo, no crea usted que es casualidad que Jesús comienza su enseñanza diciendo: bueno, muchachos, vamos a comenzar con una bienaventuranza que es primordial que la puedan ustedes asimilar. Porque si no aplican este principio, todo lo demás que yo le enseñe no va a tener ningún sentido en sus vidas. O sea, si no comenzamos siendo pobres en espíritu, por más que yo después le dé las revelaciones más gloriosas, los misterios más profundos del reino de Dios, claramente no va a producir ningún tipo de fruto en sus vidas. Para que ustedes puedan estar abiertos a todo lo que yo voy a después a enseñarles en este sermón, deben comenzar con ser bienaventurados en el espíritu. Cuando Jesús habla de la pobreza del espíritu, es interesante. ¿A qué hacer mención? Muchas religiones han relacionado la pobreza espiritual con una condición material y hacen votos de pobreza pensando de que mientras más precaria sea nuestra vida, más espirituales somos o más Dios está alineado a nosotros. Pero claramente el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña y especifica que la pobreza no es material, es espiritual. Dice los pobres en espíritu. Y es interesante, escuchen esto, los pobres en espíritu no son quienes no tienen nada materialmente hablando, sino aquellos que deciden desprenderse de la soberbia espiritual. Son quienes humildemente se someten a la autoridad de la palabra de Dios. O sea, lo que Jesús está diciendo: yo a ustedes les puedo enseñar lo que sea, pero si ustedes no reconocen su condición de miseria,
si ustedes no reconocen la autoridad de la palabra, la autoridad y el poder que tiene la enseñanza de Dios, si en su espíritu ustedes se creen muy grandes, se creen muy autosuficientes, si ustedes espiritual e intelectualmente se creen como que le van a decir a Dios cómo tiene que Dios obrar, porque vivimos en esa sociedad, en ese plano, ¿sí o no? En una sociedad que parece ser que está tan elevada intelectual y espiritualmente que hasta se atreven y tienen la osadía de decirle a Dios cómo debe actuar. Algunos se atreven hasta a juzgar la justicia de Dios. Cuando nosotros hacemos mención a la soberbia intelectual, podemos dirigirnos hacia una sociedad que ha tomado como modus operandi, como filosofía de vida, el ateísmo, el secularismo. Y cuando hablamos de soberbia espiritual, de altivez espiritual, de orgullo espiritual, estamos hablando de aquellas personas que están conectadas con las religiones, que ponen la supremacía de su denominación religiosa por encima de la palabra. ¿Sí o no? Y entonces son ellos con una soberbia espiritual que era la que caracterizaba a los fariseos, saduceos, escribas en la época de Jesús. Ellos se habían posicionado por encima de la autoridad de la palabra de Dios, de modo tal que Jesús en no pocas oportunidades los confronta y le dice: ustedes están corrompiendo la palabra de Dios, están poniendo por encima de la palabra vuestras tradiciones, vuestras costumbres. Ustedes se creen muy autosuficientes, se creen muy sabios, se creen muy capaces. Ustedes parecen ser Dios, y Dios pasa a ser un siervo de ustedes. Cualquier parecido con nuestros días, no crea usted que es pura coincidencia. Esto es claramente lo que Satanás ha querido desde el principio: que el hombre y la mujer se igualen a Dios, se independicen de Dios, se crean tan sabios como Dios. Nunca debemos olvidar que esa fue la tentación a Eva y a Adán. Si comes del árbol de la ciencia, es decir, del conocimiento del bien y del mal, ¿qué indica eso? No crea usted que era una manzanita muy brillosa como lo que nos quieren hacer creer hoy. ¿Qué comió Adán y Eva? Una manzanita, y es todo como si fuera muy hollywoodense. La Biblia no menciona que era un árbol frutal. Dice que era el árbol y dice de qué estaba compuesto el árbol. Era un árbol de la ciencia, que quien comiera de él determinaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es el árbol del orgullo. A mí Dios no me dice lo que está bien y lo que está mal. Yo soy el que determina en mi vida lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso fue lo que le estaba diciendo la serpiente a Eva. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Él. Y si vas a ser como Él, no lo vas a necesitar, porque vas a estar a la misma altura de Dios. Y eso es lo que este mundo quiere: ponerse a la misma altura de Dios. Que Dios no me diga lo que está correcto e incorrecto, que Dios no se meta en mi vida privada, que Dios no se meta con mi vida, que Dios no me diga, que Dios no me corrija. Si Dios quiere ser Dios en mi vida, que me acepte como yo soy. A mí nadie me va a decir qué hacer y qué no hacer. Eso es soberbia. Y después están los otros que se han metido, son como una especie de caballitos de Troya, que se han introducido teológicamente en nuestros días, que tienen una soberbia espiritual, que piensan que Dios se mueve de acuerdo a sus decretos. Le han robado la soberanía a Dios. Parece ser que el movimiento profético de nuestros días está anclado a lo que ellos confiesan, a lo que ellos decretan, a lo que ellos dicen. Yo decreto, yo establezco, yo confieso. Y entonces cada vez que ellos hacen esos actos proféticos, Dios se ve en la obligatoriedad de cumplir todo lo que ellos decretan. Eso es soberbia espiritual.
La profecía siempre ha sido Dios queriendo hablar por la boca de un siervo, de una sierva. No es Dios cumpliendo lo que cualquier profeta declara. Es el profeta obedeciendo lo que Dios quiere hablar. ¿Por qué le hago toda esta introducción? Porque es importante que lo podamos entender. Porque de nada sirve los 20 y pico de principios que Jesús va a enseñar a continuación para que nuestra vida esté fundamentada en la roca y que eso nos conlleve a una vida indestructible. De nada sirve si hay un corazón soberbio. Porque si una persona no está dispuesta a renunciar al orgullo, a renunciar a la soberbia, a renunciar a la altivez de espíritu, si una persona no está dispuesta a desprenderse de ella, de la altivez, es una persona que claramente nunca va a estar dispuesta a obedecer, porque siempre va a querer acomodar a Dios a su vida y no acomodar su vida a Dios. Todos nosotros, quienes me están viendo ahora, nos están viendo a través del internet, los que estamos aquí presencialmente, todos nosotros tenemos virtudes dadas por Dios y tenemos defectos humanos que debemos poner en las manos de Dios para que Dios nos ayude a corregir. Acá nadie puede decir soy perfecto, soy una persona que no le hago daño a nadie, yo soy buena persona. Me parece que eso es muy osado decirlo. Todos somos buenos hasta que se nos presenta la posibilidad de ser malos. Y según la Biblia dice que esta carne no es buena. No es buena porque no se somete a la ley de Dios, pero ni tampoco puede aunque quisiera. Esta carne está llena de concupiscencia, de lascivia. Esta carne está llena de debilidad. Oh, esta carne, mi hermano, dele 5 minutos de libertad y estoy seguro que nos llevará al libertinaje. De la única manera que nosotros podemos vivir libres de una manera santa es cuando la libertad nos la otorga el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice bienaventurados, ese término bienaventurado significa 3 veces bendito, 3 veces feliz. Pero también era una salutación de aquellos que navegaban en barcos y le decían a sus compañeros de trabajo, aquellos que iban a salir a enfrentar el mar y lo que esto conlleva. No había la sofisticación que hay hoy día, donde uno puede estudiar los vientos, ¿verdad? En aquel entonces uno tenía que tener más que nada experiencia, porque no existía el GPS, existía la brújula nada más. Claramente se le decía que tu viaje sea bienaventurado, es decir, que los vientos te acompañen y no te sean contrarios. O sea, cuando Jesús dice bienaventurado, quiere decir que Dios va a hacer que sus vientos siempre te lleven a buen puerto. Somos bienaventurados cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos que lo que Dios dice es mejor que lo que yo opino. Pero solamente alguien humilde, solamente alguien que decida renunciar completamente a la soberbia lo puede decir. Jesús dice, para que ustedes puedan por lo menos prestar atención y obedecer a todo lo que yo les voy a enseñar a continuación, tratemos el tema de la soberbia espiritual. ¿Y por qué asociamos la soberbia espiritual con el sometimiento a la palabra? Porque mire, haciendo referencia a este mismo episodio, Lucas
uno de los historiadores más gloriosos que ha dado la historia de la humanidad, relata el mismo hecho, pero nos da un poco más de luz en relación a algo. ¿Se recuerdan que Mateo dice, el que oye estas palabras le compararé a un hombre prudente? ¿Sí o no? Pero miren la introducción que le da Lucas a esta misma conclusión en el libro de Mateo capítulo 7. Dice Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y miren ustedes, y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La introducción a la misma enseñanza de Mateo, Lucas la comienza diciendo: ¿por qué me llaman Señor? Y no están obedeciendo lo que yo les digo. ¿Se dan cuenta? Damas y caballeros, lo que está afectando considerablemente al mundo de hoy, tanto en el secularismo como dentro de lo que es la vida de fe de no pocos creyentes alrededor del mundo, es el tema de la soberbia. Hay demasiada soberbia intelectual afuera y mucha soberbia espiritual adentro. O sea, cada quien presume ser su propio Dios. Nos estamos creando un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿sí o no? Así hay mucha gente haciéndose una imagen de Dios que le convenga a su forma de vivir. No, yo quiero un Dios así, y se lo construyen en su imaginación. Quizás no tienen una imagen religiosa en la pared, pero sí tienen una imagen en su mente del Dios que le gustaría tener, y se lo construyen imaginativamente. No, el Dios que yo tengo es un Dios de amor, te dicen. Y en ese amor de Dios, Dios me acepta como soy. Él no me pide que yo cambie. Yo soy así de fábrica. Las cosas que yo debo corregir según la palabra, pues eso es algo que los religiosos quieren agarrar e imponerme. Pero mi Dios es un Dios de amor. Es un Dios que jamás cometería la osadía o tendría la osadía de decirme: hey, esto no me gusta de ti, esto lo debes cambiar. Porque en su amor hay tolerancia, hay inclusión. En su amor hay pluralidad. Entonces se van construyendo. Esta sociedad quiere construir un Dios para cada estilo de vida. Y Dios no es un Dios que se acomoda a cada estilo de vida en particular. No, Dios está buscando una sociedad que se rinda a su palabra, a su verdad, a su enseñanza. Estas palabras os he hablado. Pero ahora todos nosotros, no hay pecado más grande o pecado más pervertido que otro. Pecado es pecado, pecado. La palabra pecado es errar al blanco. La gente encierra el pecado solamente en cuanto a la sexualidad se refiere. No, hay pecados sexuales, hay pecados mentales, hay pecados de lengua, hay pecados morales, hay pecados espirituales. No solamente cuando se habla, por ejemplo, de fornicación en la Biblia, hace alusión meramente al acto sexual entre personas que no están casadas. Hay gente que fornica con ídolos, con imágenes religiosas.
Cuando la Biblia habla de adulterio, no solamente está hablando de relaciones extramaritales, está hablando de ir y acostarnos con otros dioses que no es el Dios del cielo. Entonces, para que Dios realmente pueda reinar en nuestra vida, la persona debe tomar la decisión de ser pobre en espíritu, de reconocer que sin Dios no somos nada. ¿Qué es lo que es un pobre? Un pobre es una persona que depende de otra persona para su subsistencia. El pobre no tiene nada que presumir. Porque, a ver, nosotros ahora medimos la pobreza de acuerdo a la canasta familiar, que un gobierno decida, pues, decir cuánta es la canasta, ¿sí o no? En el contexto histórico bíblico, un pobre era un mendigo, era lo que hoy se conoce en Argentina, no sé cómo se dice en español, se dice homeless. Un indigente. Noten ustedes que en la mayoría de los casos que la Biblia hace mención a los pobres, hacen personas a que están postradas, enfermas, tiradas, ¿sí o no? O sea, la pobreza estaba relacionada a una condición mucho más profunda que no tener pollo para comer hoy. Era una condición bastante que el pobre necesitaba de que otra persona le ayudara para poder subsistir. Cuando Jesús dice los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que son, codependientes de Dios. Que si Dios los abandona se mueren. Que necesitan de Dios para respirar. Necesitan de Dios para vivir. Necesitan de Dios para poder soportar las tormentas de la vida. Son personas humildes. Humildes no porque carecen de bienes materiales, humildes porque reconocen que Dios es Rey de gloria, que Dios siempre tiene la razón, que Él es el único que puede guiar nuestras vidas hacia pastos frescos, hacia un nivel de gloria maravilloso. La persona humilde es la persona que dice: sin la enseñanza de Dios no puedo vivir. Amo su palabra, escudriño su palabra, bendigo su palabra, obedezco su palabra. Yo no sé nada, Dios lo sabe todo. Pero pastor, qué soberbio es Dios, ¿por qué no me deja a mí enseñarle algo a Él? A ver, ¿sabe lo que es un soberbio? Un soberbio es aquel que se jacta saberlo todo cuando en realidad no lo sabe todo. Entonces, ¿por qué Dios dice que lo sabe todo? No, Dios, no es que Dios dice que lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Por eso que no es soberbio. Porque si Dios dijese que no lo sabe todo, entonces Él fuera un mentiroso. Porque Dios sí lo sabe todo. ¿Se entiende, verdad? Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios todo lo sabe, Dios está en todos lados y Dios todo lo puede. Pero entonces sigue diciendo en relación a que debemos direccionar la pobreza del espíritu a la obediencia a la palabra. Dijimos Lucas dice, ¿se dan cuenta que la obediencia a la palabra y el reconocimiento del señorío de Cristo tiene que ver con obedecer lo que Él nos manda hacer? Pero dice el libro de Santiago ahora lo siguiente: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando la Biblia dice todo hombre, las mujeres no se digan, nada, conmigo no es. No. Está hablando de una manera genérica, ¿ok? Ok. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, será, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora se dan cuenta que no es casualidad que Jesús comience diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Dios no le va a revelar el reino, sus misterios, sus riquezas, su eternidad, su grandeza, su majestuosidad. Todo lo que hay dentro del reino de Dios, Dios no se lo puede entregar a una persona que tenga altivez, a una persona que tenga soberbia. Por eso que dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que se someten a la palabra, para aquellos que se humillan, para aquellos que son humildes, para aquellos que reconocen que sin Dios no son absolutamente nada. Claro, la persona que tiene humildad de corazón no tiene problema con confesar que sin Dios no es nada. Pero es algo que le va a costar mucho a una persona con altivez de espíritu, con soberbia. Quizás, como mucho, si le agarra un ataque de humildad, dice, bueno, Dios es un complemento a mi sabiduría. Dios es un complemento, pues en aquellas cosas que tal vez lo necesite, pues trabajamos en equipo. Mire, mi hermano, todavía no he comenzado a predicar. No, es que es interesante, mi hermano. Porque mire, ustedes imagínense que yo comenzara esta serie de enseñanzas gloriosas que Jesús dio allí en aquel monte y comenzara diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos son pobres en espíritu? Levante la mano, amén. Seguimos, bienaventurados. Entonces la gente con una soberbia así se va creyendo que es humilde. Pero entonces ya vimos que al soberbio no le gusta que le dirijan. Al soberbio no le gusta que lo corrijan. Al soberbio no le gusta reconocer que se equivocó, o no le gusta al soberbio reconocer que sin Dios no es nada. Por eso que Jesús, no crean ustedes, que comenzó su enseñanza hablando de la pobreza del espíritu. Pero es una pobreza que uno debe mantener en el tiempo. Porque cuando habla de la pobreza espiritual, viste que hay gente que comienza bien, se aprenden 5 versículos y ya se creen que son teólogos, mi hermano. Dicen, a mí que yo tengo un conocimiento, yo tengo una profundidad en la palabra. Y no se dejan corregir, no se dejan enseñar. Son tercos. Se cierran y dicen, no, yo esto lo... Y a veces la humildad no solamente nos enseña a dejarnos enseñar, valga el juego de palabras. La persona humilde no solo tiene la habilidad de dejarse enseñar por Dios. La persona humilde no solamente aprende, desaprende si es necesario. Porque no todo lo que hemos aprendido en un momento de nuestra vida a veces es correcto. Entonces el humilde sabe reconocer cuando algo que aprendió no está bien. Y entonces tiene la humildad de decir, a ver, mostrame por qué tú me dices que no está bien. Y cuando claro, no es el hombre el que determina lo que está bien y lo que está mal. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona humilde
puede verificar de una manera concreta, bien profunda, bien contextualizada, comienza a escudriñar la Escritura y detecta que lleva un hábito, una práctica que no es compatible con lo que Dios quiere para nuestra vida, el humilde dice: ay, mira, yo pensaba que esto era así, pero me doy cuenta que por la palabra no era así. Entonces déjame pedirle perdón a Dios y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a corregir este hábito, que me fortalezca para que pueda hacer morir lo terrenal en mi vida. Eso es humildad. Eso tiene que ver con la humildad vertical, el reconocimiento de la soberanía de Dios. Una persona humilde jamás pondrá en la silla del acusado a Dios ante las injusticias que le toca vivir en la tierra. En la humildad vertical la persona se humilla, se postra, reconoce que Dios hace como Él quiere, no indaga. En el aspecto de indagatoria en cuanto a acusación se refiere. En todo caso, si indaga en la Escritura a ver cuál es la voluntad del Señor. Entonces la humildad vertical es la que se postra delante de una cruz. Ahora, claramente la persona que es humilde verticalmente no tendrá ningún tipo de problema con reflejar humildad horizontalmente. Pero hay gente, mi hermano, que te deja saber que no es humilde para con Dios por cómo trata a sus semejantes. Porque humildad no es cuán arriba pones a Dios, sino también cuán debajo te pone delante de tus semejantes también. No es cuán arriba estás, es cuánto servicio le puedes dar a otros que al parecer no tienen tu misma capacidad intelectual, tu mismo conocimiento espiritual. Jesús, que era Dios hecho hombre, se saca una toalla, llama a sus discípulos y comienza a lavarle los pies. En el pensamiento de Pedro eso no era algo que un líder de la magnitud de Jesús debía hacer, era al revés. Somos nosotros los que debemos sacar la churre de tus pies. Somos nosotros quien debemos lavarte los pies. Jesús le dice: no, es que no estás entendiendo. Si yo te enseño eso, Pedro, vos después te vas a enseñorear de la gente y vas a poner a todos tus súbditos a lavarte los pies. Uno que te haga masajito, el otro que te ponga crema, el otro que te corte las uñas, ¿verdad? Y ese es el movimiento apostólico de no pocos lugares hoy. Tener mucha gente sirviéndome para mostrarle: mira cuántos escuderos tengo 30 escuderos, uno que me limpia los pies, el otro que me lava la ropa en la casa, la otra hermana que me limpia, la otra que me plancha, el otro que me compra el traje, el otro que me pela la manzana para comérmela, el otro que me compra el agua al tiempo que me gusta, el otro que me paga el pasaje que quiero, y me lleno de escuderos por todos lados. No, el hombre y la mujer de Dios no se mide por cuánta gente tiene sirviéndole. El hombre y la mujer de Dios se mide por cuántos pies está dispuesto a lavar a lo largo de su ministerio. Jesús lo hizo, Jesús. Pero muchos se quedan en ese acto, pero lo que Jesús le dice es tan profundo como lo que Jesús hizo. Porque Jesús le dice: si no me dejas que yo te enseñe esto, no tienes parte conmigo en el reino. Lo que estaba diciendo es: en los valores del reino, en los hábitos, en el protocolo del reino de los cielos, el mayor no es el que jerárquicamente está arriba, el mayor es el que sirve. En el reino de Dios el líder no se enseñorea de la gente, es ejemplo de la gente. La mejor enseñanza de servicio no parte desde un micrófono, parte desde el ejemplo. Jesús y Santiago culminan diciendo lo mismo: si uno oye la palabra y la obedece, este hombre va a ser bienaventurado en aquello que hace.
Imagínense, mi hermano, el reino de los cielos es para aquellos que deciden despojarse de la soberbia, del orgullo, de la altivez, y deciden adoptar una vida de humildad, de reconocimiento de la soberanía de Dios. Ahora usted dirá, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de caminar en soberbia? Ya vimos que tenemos una bendición enorme en caminar en humildad. Pero vamos a ver rápidamente cuáles son las consecuencias de caminar en soberbia espiritual. Número 1, la soberbia espiritual nos expulsa de la presencia de Dios. ¿Qué experimentó Satanás cuando se enalteció su corazón para con Dios? Ya conmigo, cuando se enalteció su corazón, padeció la expulsión. Dios lo expulsó de su presencia. Cuando Adán y Eva se sublevaron contra la soberanía de Dios, cuando dejaron entrar la soberbia a su corazón, cuando se imaginaron ser igual a Dios, Dios los expulsó del Edén. Es que para que nosotros podamos llevar una vida victoriosa, una vida cercana a Dios, una vida llena de su presencia, necesitamos vivir en humildad. Eso fue lo que dijo Jesús. Si ustedes realmente quieren llevar una vida de descanso en el alma, aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Volvamos a la humildad. Si usted me pregunta hoy, pastor, ¿cuál cree usted que es uno de los pecados más practicados dentro de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial? Yo le puedo afirmar que es la soberbia espiritual. Personas que rechazan tanto la autoridad de Dios como la autoridad delegada de Dios en la tierra. Hay personas que tienen una soberbia muy elevada que rechazan directamente la autoridad de Dios. Pero hay gente que dice, no, yo me someto a Dios, pero no a ningún hombre. Es como si una persona dijese, yo me someto a la autoridad de este país, pero a ningún policía, a ningún juez, a nadie de ellos me someto, son meros humanos. No, ya sé que son meros humanos, pero todos ellos son representantes de una ley. Entonces tenés a ovejas diciendo, yo me someto a Dios, pero no respeto a mi pastor, no obedezco a mi pastor, me importa nada lo que mi pastor me mande a hacer. Si tu pastor te manda a pecar, no le hagas caso. Pero si te pide algo para el reino y no lo haces porque no me someto a ningún hombre, eso no es, ay, qué carácter fuerte. No, eso es claramente rebelión. La Biblia dice en el libro de Hebreos, obedeced a vuestros pastores en todos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces tenemos una iglesia que dice que se somete a Dios, que es humilde, que no rechaza la autoridad de Dios, pero sí se le plantan cara a cara. Y no le estoy hablando de cosas que son pecaminosas, le estoy hablando de cosas que tienen que ver con el reino, con servicio en el reino, ¿se entiende, verdad? Pero también tenés esposas que rechazan la autoridad de su marido en la casa. Ah, esto es patriarcal. No, olvídate. Y a ver, yo sé que muchas veces se juega con esto. Ay, las mujeres somos diferentes a los hombres. Ay, los hombres somos diferentes a las mujeres. Y hacen un show mediático de esto para que nadie aplique lo que Dios le manda hacer. Una mujer que rechaza a su marido, o sea, estoy hablando en cuanto a la autoridad espiritual, ¿ok? Espiritual. Si tu marido te manda a hacer cosas pecaminosas, entonces no es autoridad espiritual, es autoridad carnal. No estamos dispuestos a obedecer la carnalidad que un esposo le manda a hacer a la esposa. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya, no estoy hablando de fomentar el machismo en el hogar. No, estoy hablando de un respeto espiritual. Entonces hay mujeres atrevidas, mi hermano, que si el marido le está diciendo algo, esto es así, ahí se paran. Si Dios no me lo revela a mí, como diciendo, este es un pelagato que no creo que Dios le hable mucho. Así que Dios me lo revele a mí. Pero son los mismos que dicen, ay, yo estoy sometido a Dios.
Yo tengo un sometimiento a la palabra, un sometimiento al Rey de Gloria. Pero ¿tenés problema de someterte a tu pastor cuando en términos de obediencia en el reino se refiere? Yo amo a Dios, sirvo a Dios, me someto a Dios, pero mi esposa a mí que no me diga nada. Hijos que dicen, no, yo me someto a Dios, Dios es todo para mí, pero no respetan a sus padres, no honran a sus padres, no bendicen a sus padres. Dígame si no es así. Hoy día vemos una juventud totalmente desquiciada. ¿Usted tiene idea cuántos jóvenes están muriendo por día hoy? Y uno dice, ay, es que este mundo cada vez se pone peor. Sí, es una verdad, estás describiendo algo, pero ¿nunca te preguntaste por qué están muriendo tantos jóvenes en la actualidad? Están muriendo porque así como hay un mandamiento que si se cumple te bendice, cuando no se obedece ese mandamiento te maldice. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos en la tierra. Así como cuando honramos a nuestros padres, respetamos, obedecemos a nuestros padres, nuestros días se alargan en la tierra y eso provoca que nos vaya bien. No honrarlos, deshonrarlos, no respetarlos, no obedecerlos, eso hace que nuestros días se acorten y nos vaya mal. Damas y caballeros, yo creo que estamos viviendo una de las etapas más críticas del cristianismo. La soberbia espiritual se está metiendo por doquier. Y la gente lo está tomando a chiste en ocasiones y no se están dando cuenta que esto le va a ocasionar un estrago en todos los aspectos. Y por eso que hoy día tenemos muchas familias que profesan ser cristianas arruinadas, en el piso, destrozadas. ¿Nunca se preguntó usted? Como nunca antes en la historia de la humanidad, los matrimonios cristianos están siendo devastados, destruidos, familias, hijos de pastores, de ministros, de cristianos, trascendiendo por caminos de droga, de muerte, de oscuridad. Y lo triste es que se está naturalizando, como que es parte de la época. No, es parte de algo espiritual, no de la época. Porque las tinieblas nunca tuvieron poder sobre la luz. La luz vence las tinieblas. Imagínense que esta fue la introducción. Dice el Salmo 138:6. Salmo 138:6 dice: porque Jehová, diga conmigo, es excelso. A ver, por favor, esto no es un dressing de ensalada. Dice, excelso, ¿qué dressing es? No, lo que está diciendo con la palabra excelso en la Biblia es: no hay alguien que esté por arriba de él. Y si hay alguien que está al lado de él, es Cristo Jesús, que Dios lo sentó a su diestra y lo exaltó hasta lo más sublime, hasta lo sumo, y lo sentó a su diestra. Y a todos los que con humildad reconocen a Cristo y se rinden a su palabra, los ha sentado juntamente con él en los lugares celestiales. Diga conmigo, pero cuando Dios ve que uno que está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, espiritualmente hablando, porque físicamente todavía estamos en la tierra, ¿sí o no? Pero espiritualmente, cuando Dios ve que uno se quiere sublevar, te baja de un ondazo, mi hermano. Porque Dios se exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Dice la Biblia que Dios exalta al que se humilla. Mire qué paradoja, ¿eh? Al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Mira que tenés al lado y decirle: te lo dije que Dios te iba a hablar. Decirle: yo sabía que Dios te iba a hablar.
Hace semanas que te veo medio sublevadito a ti. ¿Qué pasa? Se te está acabando el. Vamos a hacer así. Baja los humos, baja los humos. Que tener la mostaza muy arriba. Vamos, sacudite, decirle, sacudite del argentino ese que está ahí. Vamos, sacudite. Porque Jehová es excelso. Escuche lo que dice. Y atiende. A ver, ¿a cuánto le gustaría que Dios lo atienda siempre? Dice, ¿verdad que dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Lo que está diciendo es, clámame y yo te voy a atender y te voy a responder. ¿A cuánto le gustaría que Dios le responda? Bueno, Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita él? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se dan cuenta? No es casualidad que Jesús haya comenzado uno de los sermones más gloriosos diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le invito a que se ponga de pie en esta noche. Ponele la mano en el hombro al que tenés al lado y decirle: qué linda palabra que Dios te habló. Decirle: qué linda palabra. Si tenés a tus padres allí, decirle: papi, mami, te honro, eres una bendición. Si tenés a tu esposo al lado, decirle: perdóname, Pipo. Últimamente he estado media sublevada. Perdóname. Pero quizás haya muchos de nosotros, no sé si decirlo porque está muy fuerte. Quizás muchos de nosotros durante estos últimos meses, años, semanas, le hemos venido diciendo: Señor, Señor. Y Dios te dice: ¿por qué me vives diciendo Señor y no haces lo que yo te digo? No quieres servirme porque dices que no tienes tiempo para ello. Ya no quieres congregarte. Ya no te desesperas por adorarme. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué reducir a Dios a una simple religión humana? ¿Sí o no? Nos puede faltar tiempo para todo, pero nunca para Él. ¿Sí o no? Nunca para Él. No nos puede faltar tiempo para invocarle, para amarle, para adorarle, para servirle, para glorificarle, para compartir nuestra fe con otros. No nos puede faltar tiempo para congregarnos. Que esperen los demás, no Dios. Pero congregarnos con ansias y deseos de aprender, no por cumplir un acto religioso. Ay, no, porque si no voy a la iglesia el pastor me va a regañar. Yo no voy a regañar a nadie, mi hermano. Esto no es obligación, esto es amor. Esto no es religión, esto es pasión. Esto no es manipulación, esto es genuinidad y devoción al Rey de Gloria, al Rey Dios Todopoderoso. Si ustedes se han dado cuenta, yo no ejerzo un pastorado de enseñoreamiento de las personas. Yo no ando detrás de las personas apuntándoles con el dedo. Yo voy delante guiándolos con la palabra del Señor. El que quiera seguir, siga. Porque quien me resiste
claramente está resistiendo a la palabra que yo estoy predicando, no me está resistiendo a mí. Ahora, si yo le predicase una doctrina mía y no bíblica, sí me está resistiendo a mí. Lo hermoso es lo que Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí. O sea, esto no es obligado. Diga conmigo, esto no es obligado. El que quiera seguir en pos de mí. El mismo Jesús, Dios hecho hombre, dice: el que quiera seguirme, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero esto es el que quiera. No crean ustedes que es un martirio tomar la cruz. No, es una bendición porque nos evita consecuencias terribles. Porque cuando nosotros tomamos la cruz, lo que está diciendo es: toma las cosas carnales que tienen consecuencias terribles. Hábitos carnales que te gusta practicar, que claramente uno dice: me niego a eso. Yo me niego a darle rienda suelta a esto que es un hábito carnal por amor a Dios. Y muchas veces eso puede ser hasta una cruz, ¿sí o no? Sin embargo, uno lo hace por amor. Hay cosas que a mí, antes de conocer al Señor, me causaban demasiado placer. Ahora, caminando con el Señor, yo tengo que tomar mi cruz cada día. Tengo que negarme cada día. Porque si le doy un poquito, mi hermano, a esta carne, esta chuleta, mi hermano, mira lo que es. Traicionera, está esperando que me duerma 5 minutos. Yo sé que su carne está ya santificada. Perdonen. Pero esta carne, mi hermano, yo debo llevarla todos los días a la obediencia a Cristo. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, perdóname. Perdóname si te he llamado Señor y no he hecho lo que tú quieres que yo haga. Perdóname si he hecho de ti una simple religión terrenal. Perdóname. Tú no eres mi religión, tú eres mi Padre. Yo no soy tu Dios, tú eres mi Señor. Perdóname si mi corazón se ha enaltecido delante de ti o delante de los hombres. Límpiame de toda soberbia, de toda altivez, de todo orgullo, Señor. Y ayúdame a ser manso y humilde como Jesús, de corazón. Ayúdame. Padre, en esta noche, gracias. Gracias porque tú nos dejas saber que si obedecemos lo que tú nos enseñas, construimos una vida fundamentada en la roca indestructible que es Cristo. Señor, ayúdame a pastorear este rebaño que por tu gracia me permites pastorear. Ayúdame a ser un ejemplo para ellos. Líbrame de todo lo malo. Guarda mi corazón de todo lo que te desagrade. Forma en mí la mente de Cristo y ayúdame a guiar a tu pueblo por sendas de justicia. Lávame más y más de toda impureza. Ayúdame a vivir en santidad para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Te exaltamos y te glorificamos. Te enaltecemos y reconocemos que solo en ti hay vida, que solo en ti hay poder, que solo en ti hay gracia, que solo en ti hay soberanía, que solo en ti hay perdón de pecados, que solamente en ti hay vida eterna en Cristo Jesús. Si lo cree, dale fuerte el aplauso y vamos a decirle: si te tengo a ti, lo tengo todo una vez más. Toda la iglesia dice: si te